Esto sucedió hace no mucho tiempo. Todo inició cuando conocí a mis compañeros de preparatoria. Nos tocó ingresar en tiempos de escuela a distancia, pues era el primer año de la pandemia de coronavirus. A pesar de eso, hubo dos compañeros con los que agarré bastante confianza. Solíamos platicar en redes sociales y también a través de un juego muy popular. Uno de ellos lo jugaba siempre hasta muy tarde, pues no le gustaba dormirse temprano. En un primer momento, eso no nos pareció nada extraño. Cuando por fin fuimos presencialmente a la escuela y nos vimos en persona, sentimos una confianza aún mayor que la que teníamos a través de la pantalla. Durante la primera semana, los tres nos considerábamos mejores amigos. De hecho, el resto de nuestros compañeros pensaban que veníamos juntos desde la secundaria o que nos conocíamos de otro lugar. Nos llevábamos tan bien que decidimos hacer juntos las tareas que teníamos para el fin de semana. Más allá de que estas fueran individuales, nuestro plan era salir el viernes del colegio y dirigirnos a la casa de Jorge para hacer las tareas lo antes posible. De esta manera tendríamos un poco de tiempo para jugar videojuegos. Jorge nos dijo que su madre, la única persona con la que vivía, llegaría muy tarde al hogar. También nos dijo que no habría problema con ella si se nos hacía tarde y decidíamos quedarnos a dormir. Esta idea me llamó bastante la atención y me emocionó. Realmente no era complicado llegar a la casa de Jorge. Estaba situada en la calle paralela a un bulevar sumamente transitado de la ciudad. La residencia también estaba un poco más elevada que el bulevar, así que desde su cuarto teníamos una vista muy amplia de la avenida. De hecho, yo conocía muy bien esa zona porque cuando era niño, mi papá trabajaba cerca de ahí y los sábados lo acompañaba a cobrar su sueldo. Todo iba conforme a lo que habíamos planeado. Trabajamos muy ordenados, repartiéndonos las tareas, y cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, teníamos todo prácticamente terminado. En ese momento, decidimos que cada uno le daría el toque final a su tarea al volver a casa. Luego, nos pusimos a jugar con la consola. El tiempo pasó súper rápido y cuando nos percatamos, ya eran las 9 de la noche. Jugamos en la televisión del cuarto de Jorge y a nuestras espaldas teníamos la ventana que daba al bulevar. Por alguna razón, yo no podía evitar estar volteando cada cierto tiempo. La razón era que el bulevar se veía cada vez más solitario, como si toda la gente alrededor hubiera decidido quedarse en su casa y no transitar por ahí. De repente, nos interrumpió el teléfono. Jorge se levantó y se apresuró a contestar. Era su novia. Ya nos había contado que ella tenía problemas de ataque de ansiedad y, al parecer, estaba sufriendo uno en ese momento. Además, estaba sola con su hermana menor en su casa, a la cual se encontraba a unas cuadras. Jorge nos dijo que tenía que ir y que la acompañaría hasta que llegara su papá. Él salió en su bicicleta y se metió en la calle oscura antes de que pudiéramos decir algo. Tras esto, Carlos y yo regresamos a la habitación sin muchos ánimos de continuar la partida que habíamos pausado. En lugar de eso, nos pusimos a platicar un rato. Mientras hablábamos, no podía dejar de ver el bulevar vacío. De pronto, un sonido nos llamó la atención. Primero pensamos que estaban tocando la puerta y fuimos a revisar a la entrada, pero no había nadie. Fue entonces que nos dimos cuenta de que el ruido provenía de la parte de atrás, lugar en el que había un pequeño patio trasero con un montón de cosas guardadas. Carlos y yo caminamos hasta allá. El sonido cada vez se escuchaba más cerca, pero no logramos identificar la fuente exacta del mismo. Me subí a una lavadora descompuesta y desde ella me asomé por encima del cerco de madera. Detrás de la casa de Jorge parecía haber un local. Específicamente la parte trasera de uno. Este daba al bulevar, pero se encontraba mucho más abajo. Además, estaba separado por una pequeña pendiente de tierra parecida a un barranco. Sin lugar a dudas, ese sitio contenía la fuente del sonido. Aunque se veía bastante grande, este local tenía todas las luces apagadas. Después de notar eso, vi a dos figuras en la puerta trasera de la edificación. Parecía que querían forzar la entrada. En ese momento llamé a Carlos y le dije que viniera a ver lo que estaba pasando. Al principio pensamos en lanzarles algo, pero no sabíamos si eran ladrones o personas que trabajaban en ese lugar. A decir verdad, no teníamos la menor idea de lo que estaba sucediendo. A continuación, Carlos soltó un grito. ¡Dejen de hacer eso! Las dos figuras se detuvieron y el sonido cesó. Luego, las siluetas se giraron hacia nuestra dirección. Gracias a eso, pude distinguirlas mejor. Las mismas vestían
vestían túnicas blancas con capucha. Sin embargo, lo que me asustó de esas figuras es que sus ojos resplandecían como faros. En el instante en el que se dieron cuenta de nuestra presencia, se dirigieron hacia nosotros. Empezaron a subir ese pequeño barranco que separaba el local del patio trasero de Jorge. Carlos y yo salimos corriendo. Cuando llegamos al frente de la casa, aquellas dos figuras terminaron de escalar el cerco de madera del patio. Luego, los escuchamos tropezarse con la lavadora en la que mi amigo y yo nos habíamos subido. Un grito frente a nosotros casi nos mata del miedo. La mamá de Jorge acababa de llegar y, aunque sabía que estaríamos ahí, se asustó al vernos salir corriendo de la parte de atrás. Le pedimos que saliera con nosotros a la calle, pues había gente metiéndose a la casa. Sin embargo, nos ignoró y fue a revisar. Tuvimos que acompañarla, pero al llegar no vimos a nadie. Nos asomamos por encima del cerco, pero no pudimos observar a aquellas figuras. Miramos a la madre de Jorge y le dijimos que seguramente se habían ido corriendo en otra dirección. La mujer siguió sin hacernos caso. Carlos y yo llegamos a pensar que nos ignoraba a propósito. De repente, comenzó a hablarnos. No se metió nadie, no le vayan a decir a Jorge. No quiero que las cosas se pongan peor. La señora entró y antes de que pudiéramos preguntarle algo, se metió a su cuarto. Nosotros nos quedamos en la sala. No queríamos ir a la habitación de Jorge porque su ventana daba justo hacia el local donde estaban esas siluetas. Media hora después, Jorge regresó a la casa. En ese momento notó que algo andaba mal. Nos preguntó a Carlos y a mí qué había pasado. Decidimos hacerle caso a su mamá y no le contamos la verdad. Solamente le dijimos que nos teníamos que ir a nuestras casas. Los dos salimos y nos dirigimos al bulevar para buscar un taxi. Íbamos muy nerviosos pensando en la posibilidad de que aquellas figuras siguieran rondando la zona. Cruzamos la calle para caminar por el lado contrario a ese local. De repente sentí un apretón en el hombro. Carlos me quería decir algo, pero no le salían las palabras. Cuando llevé mis ojos hacia donde él estaba viendo, lo comprendí. Ese local detrás de la casa de Jorge, ese lugar donde vimos a estas figuras, tenía un letrero muy distintivo que se leía con toda claridad, incluso desde el otro lado de la calle. Servicio médico forense, morgue municipal. Tras esto, recuerdo que empezamos a correr y no paramos hasta llegar a una avenida. Carlos se quedó en mi casa esa noche. Tenía terror de salir a la calle de nuevo. El lunes no aguantamos y le contamos a Jorge lo que vimos. Nos dijo que por ese motivo no soportaba dormir allí y que por eso se la pasaba jugando videojuegos toda la madrugada. Él intentaba olvidar que estaba ahí. Intentaba no ver ni escuchar a esas siluetas que iban a la parte trasera de la morgue. Aunque lo peor de todo fue cuando nos dijo que esas siluetas siempre voltean a verlo con sus ojos brillantes en los momentos en los que se asoma por la ventana.